Te busqué y ahí en lo simple te encontré, en el aroma del café, en un verso, en una flor. Y eso que yo le di vueltas al mundo entero, y ahí en el canto del aguacero y donde se mete el sol. Y al darme cuenta que tu compañía era mi pan de cada día, contigo me quedé. Y tú eres el mar y yo la arena, tú eres la llama que enciende la leña, que da luz en mi interior. Y así como la luna y las mareas, tú eres el ritmo que sin falta me lleva a vivir, realmente a vivir. No, te busqué y ahí en lo simple te encontré, en donde nunca imaginé, en un beso, en un amor. Y eso que para encontrarte hice un largo viaje y descubrí que eras el paisaje y el alivio en mi dolor. Y al darme cuenta que tu compañía era mi pan de cada día, contigo me quedé. Y tú eres el mar y yo la arena, tú eres la llama que enciende la leña, que da luz en mi interior. Y así como la luna y las mareas, tú eres el ritmo que sin falta me lleva a vivir, realmente a vivir. Y tú eres el mar y yo la arena, tú eres la llama que enciende la leña, que da luz en mi interior. Queridos hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy, no? Un día maravilloso que se está presentando, por eso nos dieron ganas de estar aquí afuera un ratito, a la luz, ¿no? De las maravillas de la creación de Dios, ¿no? Hoy en día, tomar un poco de sol para llegar a ustedes, ya que se está presentando un inicio de semana espléndido, ¿no? Como les había dicho, estamos hoy ya en el día lunes 29 de noviembre, increíble, pero ya estamos llegando al último mes del año. Eh, Ustedes saben, como les expliqué ya, que había estado ausente por unos días y poco a poco estamos queriendo volver con ustedes, ¿verdad? Debido a dificultades de salud que teníamos, pero ya gracias a Dios que se nos está presentando la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a las obras maravillosas de nuestro Señor que Él hace, ¿verdad? En sus siervos. Así es que estoy muy agradecido. Como siempre, sigo dando las gracias a cada uno de ustedes que me han tenido en oración, a cada uno de ustedes que estaban ahí preguntando cómo estaba su servidor. Gracias de corazón y así no podíamos dar mejor inicio que el día de hoy, ¿verdad? A las enseñanzas, a esas pláticas que a mí me gusta tener con ustedes, porque ustedes saben muy bien que a mí lo que me gusta es platicarles a ustedes un poquito a mi manera el Evangelio. Estamos iniciando el tiempo de Adviento, ¿no? Ayer ya tuvimos nuestro primer domingo de Adviento, ese tiempo de preparación a la gracia de Dios, a esa venida,
de nuestro Salvador. Así es que qué mejor tiempo de preparación que ahora, ¿no? Así es que por eso dijimos, vamos a hacer lo posible de llegar a nuestros hermanos nuevamente el día de hoy. El evangelio de hoy nos viene de San Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 11, para los que les gusta anotar, San Mateo 8, del 5 al 11. Y el evangelio nos dice así: en aquel tiempo, cuando Jesús entró a Cafarnaúm, se acercó a él un oficial del ejército romano o centurión a suplicarle: Señor, tengo a un ayudante en casa paralítico y está sufriendo dolores terribles. Jesús le dijo: yo iré y lo curaré. Pero el oficial le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que sanes a mi sirviente, porque yo también estoy sujeto a mis superiores y a la vez tengo soldados a mis órdenes. Si a uno de ellos yo le digo vete, él va. Si le digo a otro ven, él viene. Y si a mi asistente le digo haz esto, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y le dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie con una fe, a nadie con una fe tan grande como esta. Y les advierto que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y les decía, ¿no?, que llegamos hoy a uno de los milagros que presenta a uno de los personajes de los cuales podemos aprender muchísimo en cuanto al poder y el alcance que tiene la genuina fe. Y nos referimos claramente al centurión que pide la sanidad para su siervo. En la antigüedad, mis hermanos, para entenderlo, Roma había organizado sus secciones, ¿no?, dividiéndola en centurias. Y las centurias, mis hermanos, no era más que una sección que contaba de 100 soldados, los cuales estaban a cargo de un oficial conocido como centurión. Generalmente estos centuriones procedían de una familia pudiente, podríamos decir romana, ¿no?, y muy educada. En la Biblia encontramos a varios de estos centuriones, ¿no?, del cual hoy en día nos habla el Evangelio. Pareciera existir, mis hermanos, una gran diferencia en el relato de este mismo hecho, ¿no?, que hacemos hoy y que nos hace San Mateo y San Lucas. En San Mateo, él nos dice que el centurión en persona fue a Jesús a rogarle por su sirviente. Mientras que en San Lucas nos dice que fueron unos judíos los que fueron, que él envió para rogarles por el milagro, y potencialmente envió a otros amigos que él no era digno de que entrara a su casa y que solamente tenía que él decir una palabra para que el milagro se realizara. Esta, mis hermanos, supuesta contradicción de un evangelio al otro, fácilmente podemos solucionarla cuando nos ponemos a pensar en otros dones, ¿no?, en donde se relata el mismo hecho, quizás como que si uno hiciera algo cuando en realidad lo hace otra persona.
Por ejemplo, digamos, en el Evangelio de San Marcos, ustedes recuerdan, aquellos que le han dado una leidita a la Biblia podrán saber, ¿no? Que Santiago y Juan le pidieron a Jesús los lugares de privilegio. Pero en San Mateo, si ustedes recuerdan, nos aclara que fue la madre de estos dos hermanos quienes se presentaron ante Jesús en nombre de los hijos. También, mis hermanos, si ustedes, ¿verdad?, recuerdan y queremos seguir comparando, podemos ver también cuando decimos en San Mateo que se nos dice que Pilatos azotó a Jesús. Esto no significa, mis hermanos, que el mismo gobernador tomó el azote en sus propias manos, pero aún hoy en día usamos frecuentemente de esa misma manera la forma de decir las cosas, mis hermanos, para que lo entendamos. Pero a mí me gusta cómo San Agustín lo presenta de una manera que a mí me encanta. Y él dice, el que hace algo por medio de otro, lo hace también por sí mismo. Y el relato, mis hermanos, de hoy, ¿verdad?, viéndolo, inicia diciendo que el centurión se acercó a Jesús a rogarle por su sirviente, que estaba gravemente enfermo. En la antigüedad, los esclavos o sirvientes eran vistos como objetos, mis hermanos, que le pertenecían a sus amos, los cuales se podían maltratar y hasta matar sin recibir ni un solo castigo. Mas, sin embargo, mis hermanos, hoy podemos ver a un hombre que expresa su preocupación por su siervo. Él nos muestra esa gran compasión el día de hoy. Y también podemos ver, mis hermanos, lo recto del carácter de esta persona en el Evangelio de San Lucas, en donde también se nos dice, cuando él lo habla, de este centurión, que dice que había hasta construido una sinagoga para los judíos. Por lo tanto, se trataba de una persona piadosa, mis hermanos, de una persona generosa, ¿no?, que hacía cosas de mucha bondad y de amor para los demás, a diferencia del leproso que nos presenta, ¿no?, el centurión. Él sí estaba seguro de que Jesús realizaría el milagro que él le pedía. Y cuando Jesús escucha la petición, accede inmediatamente a partir a la casa del centurión para sanar al siervo del centurión. Pero más, sin embargo, el centurión le dice, ¿no?, que no se considera digno que entre en su casa. Posiblemente, estoy seguro que el centurión conocía la costumbre judía, que les prohibía, ¿verdad?, a ellos les prohibía entrar en casa de un gentil, ya que de hacerlo se les consideraba ceremonialmente impuros, lo que el centurión declara a continuación. Es algo, una asombrosa enseñanza, podría decir yo, de fe, ¿no?, que nos muestra el verdadero alcance que esta muestra tiene. Cuando él claramente le dice en el Evangelio, solamente di una palabra tuya y mi sirviente quedará sano. En primer lugar, mis hermanos, el centurión estaba diciendo que tanto era el poder de Jesús, ¿no? Y mejor dicho, quizás, que tanto era el poder que él tenía, tanta era la fe que él tenía en Jesús, que Jesús no necesitaba que ir hasta su casa y tocar a su siervo para que éste sanara.
Y en segundo lugar, mis hermanos, él reconoce el señorío de Jesús. Ese señorío que él tenía sobre este mundo. El centurión, mis hermanos, teniendo autoridad él mismo sobre 100 soldados, conocía el poder, ¿sí?, de solamente ordenar y que los demás le sirvieran. Pero de igual forma, él reconoció que Jesús tenía la autoridad sobre este universo y que cualquier orden que él dijese se cumpliría, ya que no hay otra autoridad mayor que la suya. Y finalmente, en sus palabras, mis hermanos, podemos ver el gran alcance de su fe. El centurión, él no estaba pidiendo un favor para sí mismo, mis hermanos. La fe no estaba en el siervo que estaba paralítico, no. La fe estaba en el centurión que creía que esto era suficiente para que Jesús sanase a su sirviente. Ciertamente, mis hermanos, la fe de una persona puede ser tan grande que a través de ella otras personas pueden recibir la misericordia de Dios, tal y como se muestra en este relato bíblico de hoy. Por eso muchas veces es necesario acudir a la oración de intercesión. En este relato contiene una fantástica expresión que denota el asombro del mismo Dios. Al oír, nos dice, Jesús se maravilló. Y la palabra maravillar, la cual denota un increíble asombro ante algo que no se esperaba y que es difícil de experimentar. Esta declaración fue tan maravillosa que el mismo Hijo de Dios quedó completamente maravillado de encontrar una fe tan grande, ¿no?, que ni siquiera en Israel, mis hermanos, la había encontrado. Este grado de fe no lo había visto entre ese pueblo judío, ¿no? Y más adelante encontraremos, ¿no?, en esta Biblia, en estos textos, que se maravilló de otro gentil, si recordamos a la mujer cananea. Pero nunca se maravilló de la fe de un judío. Pero sí se asombró de la falta de fe de los judíos en Nazaret. La fe, mis hermanos, siempre ha sido un factor determinante para llamar la atención de Dios. Solamente necesitamos creer, y cualquier cosa que nosotros pidamos, nuestro Señor la hará conforme a su divina voluntad. Esta palabra, mis hermanos, fueron un golpe duro al orgullo de los judíos, a ese orgullo racial y nacional del pueblo judío, mis hermanos. En sus escritos y en las traducciones, ellos enseñaban que un día, cuando Dios estableciera su reino en esta tierra, habría un banquete, pero un gran banquete donde ellos se sentarían en la gran mesa a disfrutar de esa inauguración del reino. Los judíos, mis hermanos, creían que solo por ser descendientes de Abraham tenían asegurado la entrada al reino de Dios, y que los gentiles estaban completamente excluidos de este privilegio. No obstante, mis hermanos, Jesús les dice que no es así. El pasaporte al reino de Dios es la fe y no la nacionalidad. Así es, mis hermanos, que aquel día
muchos judíos quedarían excluidos de este gran privilegio porque pusieron su esperanza en una religión y en el linaje de Abraham. Pero lo cierto, mis hermanos, es que Abraham se ganó su entrada al glorioso reino de Dios. Pero lo hizo por la fe, mis hermanos. Así también, sus descendientes tienen que acceder a esta gloriosa promesa por medio de la fe. Y no poner sus esperanzas únicamente en lo que otros ya lograron en el pasado. No, mis hermanos, no cabe duda que la fe de este centurión maravilló en gran manera a nuestro Señor Jesucristo, a tal punto, mis hermanos, que le concedió su petición. Esto, mis hermanos, es definitivamente un ejemplo que todos debemos de seguir. La fe, mis hermanos, mueve montañas. Así es que tengan un maravilloso resto del día y que Dios me los bendiga siempre. Vivan en esa gracia plena de mi Señor.